Entonces, en este libro ya vimos en la primera parte, sobre todo, cómo, ¿no? A raíz de este mensaje número 91, correcto, de Johanna de Angelis en Vida Feliz, cómo la visión materialista está explicada como por sentido común, no tendría su lógica, ¿no? Que ahora no vamos a entrar en esto, pero se podría. Y no obstante, ya empezamos esta segunda parte del libro, que es quizá la más grande, ¿no? Con esta ya visión de que después de la muerte hay un más allá. Entonces vamos a entender cómo ese más allá se relaciona con nosotros, nos podemos comunicar, también qué consecuencias morales tiene y cuál es la naturaleza de estos espíritus. En este capítulo 2 que empezamos, se llama Manifestaciones físicas y mesas giratorias, vamos a estudiar los puntos 60 y 61. No sin antes comenzar con una pequeña reflexión del libro El espiritismo en su más simple expresión de Allan Kardec, que realmente es, como bien dice su nombre, apenas un librito muy muy finito y muy pequeñito, donde explica pues tanto la historia como mensajes de los espíritus, ¿no? Y en este caso estamos en el tercer capítulo de este pequeño librito, que el capítulo se titula Las máximas extraídas de la enseñanza de los espíritus. Y dice el primer punto, el punto 35, que el objeto esencial del espiritismo es el mejoramiento de los hombres. No es necesario procurar sino lo que puede ayudar al progreso moral e intelectual. Vale, conocemos este objetivo, que es el progreso de nuestro espíritu, el entendimiento. Pero yendo un paso más allá, viendo este libro del libro de los médiums, ¿cómo va a ser posible que una doctrina filosófica y científica partiera o comenzara apenas de unas mesas que giraban? Pues vamos a verlo. En el capítulo de hoy, Kardec vamos a ahondar en los inicios del espiritismo, vamos a ver un poco la historia, de dónde nace el espiritismo. El espiritismo empieza con las manifestaciones físicas. Entonces, ¿qué es lo primero que Kardec conoció? Pues obviamente estas manifestaciones físicas, ya estamos hablando de estas mesas que giraban. ¿Nos podemos acaso imaginar una mesa de comedor colonial de la década del 1840 subiendo, produciendo golpes o incluso flotando? Bueno, pues quizá una mesa de este estilo tan bonita pues no sería la que usaran para sus reuniones, pero sí, esto aconteció de aquella manera, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se fueron dando estos hechos y hacia dónde nos llevaron, ¿no? Cómo vamos a retomar esta lección primera que veíamos. Entonces, comenzando el punto 60 del libro de los médiums, abre Kardec diciendo que damos el nombre de manifestaciones físicas a las que se traducen en efectos sensibles, es decir, que los podemos sentir o percibir, tales como ruidos, movimiento y desplazamiento de cuerpos sólidos. ¿Vale? Son hechos muy claros, que no dan lugar a duda, ¿vale? Se podría llegar a pensar quizá que hay una persona ejecutándolo por detrás o que hay una serie de estratagema, ¿no? De hilos o de imanes, pero ya vimos que no, que esto no podía ser. Aquí nos explica Kardec
que algunas son espontáneas. Quedémonos con este, ¿no? Es decir, que son independientes de la voluntad. Por otro lado, otras pueden ser provocadas. Para comenzar, solo vamos a hablar, o a Kardec se va a referir a estas últimas, a las provocadas. Pero como aquí estamos desgranando un poquito e investigando un poquito más, pues vamos a ver qué son tanto las espontáneas como las provocadas en líneas generales. ¿A qué se referirá Kardec con estas manifestaciones físicas espontáneas? Pues volviendo a este pequeño libro del espiritismo en su más simple expresión, en el primer capítulo, en el resumen histórico del espiritismo, dice que alrededor del 1848, en Estados Unidos de América, llamaron la atención diversos fenómenos extraños. Consistían en ruidos, golpes y movimientos de objetos sin ninguna causa conocida. Esos fenómenos frecuentemente ocurrían de forma espontánea, ¿vale? No se sabía por qué, se daba sin ningún motivo aparente, con una intensidad y una persistencia singulares, que los hacía singulares, ¿no? Particulares. Vale, aquí ya podemos entender un poquito el contexto de estas manifestaciones espontáneas. No obstante, ¿cuáles serían las manifestaciones físicas provocadas? Retomando entonces este resumen histórico del espiritismo, continúa añadiendo Kardec. Notó también que ellos producían más particularmente bajo influencia de ciertas personas que designó con el nombre de médiums y que podían de algún modo provocarlos a voluntad, fijémonos, con intención, lo cual permitía repetir las experiencias. Es decir, las primeras se daban sin control, estas se podían repetir. Bastante importante, ¿no? Porque aquí esto es lo que nos va a permitir ahondar en la parte científica, el repetir el fenómeno, no obstante con sus condicionantes. Volviendo al punto 60 del libro de los médiums, dice que el efecto más sencillo y uno de los primeros que fueron observados, que es el que vamos a dar hoy, es el movimiento circular impreso a una mesa que giraba sobre su eje central. Este efecto también se produce con cualquier objeto, pero como la mesa es el más utilizado debido a su comodidad, la expresión de mesas giratorias prevaleció para designar esta especie de fenómenos. Es decir, imaginémonos, un armario en medio de la sala podía girar sobre sí mismo, o una silla. Pero, ¿por qué dirían por comodidad? Aquí en el espiritismo, en su más simple expresión, también nos dice que porque el mueble más cómodo la mesa es el mueble más cómodo porque se sienta uno más fácil y más naturalmente alrededor de una mesa que de cualquier otro mueble. No nos imaginemos sentados delante de una silla esperando a que algo suceda, o delante de lo mejor de un armario ahí alto, pues que no podemos ni siquiera ver las caras de los demás, ¿no? Entonces, por comodidad, practicidad, se seleccionaron las mesas redondas, que también además nos permiten estar en torno, ¿no? Y que no hayan picos, pues si se va a mover no vamos a coger una mesa con picos, vamos a tratar de que sea lo más práctica, ¿no? Para que suceda de esta forma. Entonces, en el libro de los médiums nos continúa diciendo Kardec que cuando decimos que este efecto es uno de los primeros que se observaron, nos referimos a los últimos tiempos, porque no hay duda de que todos los géneros de manifestaciones se conocían desde las épocas más remotas. ¿Qué hablábamos las pasadas sesiones? Ya Cristina nos llevó además a estas generaciones donde estaban las sibilas con los griegos, estaban los egipcios que tenían también sus templos y sus sacerdotes en adivinación. Podemos ir hasta las tribus africanas, podemos ir a los chamanes.
estos efectos realmente se encuentran en todos los lugares, ¿vale? Pero no es hasta el siglo XIX que se dan de una forma casi, bueno, muy provocada, ¿no? O sea, ya se buscaba de una forma clara. Y es que no podía ser de otra manera, puesto que se trata de efectos naturales, nada extraordinario, ni maravilloso, ni fantástico. No, naturales. Y estos tuvieron que producirse en todas las épocas. Vamos a fijarnos que Tertuliano se refiere en términos explícitos a las mesas giratorias y parlantes. ¿Quién es Tertuliano? Aquí Kardec no habla de una persona al azar. No, sabemos que él siempre busca analizar, ¿no?, en estas obras que son los cimientos, ¿no?, de la doctrina, ciertos personajes. En este caso, Tertuliano, también llamado Quintus Septimius Florens Tertullianus, más o menos datado del 160 después de Cristo al 220, pues fue, aquí está, un apologista cristiano, es decir, uno de los primeros cristianos, de este cristiano aún primitivo, que vivió entre el 150 y 225 y es considerado uno de los padres de la Iglesia primitiva. Es una figura controvertida, porque no fue canonizado, trató temas que al ser también ya romano, pues estaba, pues salía de una cultura pagana, donde había mucha promiscuidad, donde estaba naturalizado, ¿no?, los prostíbulos, ciertas conductas, ¿no? Y claro, llegaba esta imagen de Cristo y para él fue todo un cambio. Entonces, bueno, es controvertida por muchas más cosas que si vamos investigando, pues se puede investigar, pero lo que nos interesa sobre todo es que este fenómeno en su época, o sea, en la época de Jesús, ya se estaba dando. Bueno, no obstante que Jesús ya era el medium por excelencia, sanador, un medium que podía ver más allá, ¿no?, de las personas, en su interior, podía hacer aparecer pan, caminar sobre las aguas. No obstante, Tertuliano en este caso, vamos a entender un poco su pensamiento, ¿no? Él creía que tanto el alma como el cuerpo son responsables de las acciones y de los pensamientos. También consideraba que el cuerpo ejecuta las órdenes del alma. Esto nos suena, ¿no? Como hablábamos de este perispíritu o cuerpo astral, ¿no?, que está haciendo, que el espíritu usa para poder utilizar manipular el cuerpo material. También fue precursor del trinitarismo latino y el primero en usar la palabra latina trinitas, esta santísima trinidad, que no confundamos, él no consideraba como personas. O sea, el que acuñó, es que por eso digo, Kardec no está haciendo referencia a cualquier persona, está haciendo referencia a Tertuliano. Tertuliano decía que la Santísima Trinidad no eran personas, eran conceptos. Interesante esto, ¿no? Yo os invito siempre a investigar un poquito más, pues aquí solo son apenas unas pinceladas para entender. Luchó por este único Dios creador. Recordemos que en aquella época la primera religión monoteísta fue en este caso el judaísmo y luego el cristianismo. Entonces todas las tribus y todas las creencias y filosofías que estaban alrededor, ¿no?, de todo este continente eran politeístas. Y también contra la gnosis y Marción. Y luego escribió muchísima literatura que aún hoy en día podemos encontrar en latín, entre ellos, por ejemplo, el Apologeticus, que es un texto que defiende el cristianismo y exige la tolerancia legal para los cristianos. O sea, un defensor para que el cristianismo hoy en día llegase a ser lo que es, siempre
siempre vemos cómo hay los que están a la cabeza, estos pioneros, luchan, ¿no? De una forma alegórica o no, para poder instaurar las nuevas creencias, que luego ahora vemos el cristianismo como en todos los lados, ¿no? Y con muchas formas, muchas variantes, pero un mensaje común, el amor al prójimo. Un mensaje que además vemos que está impregnado en todas las religiones. Y bueno, pues para conocer esta figura, ¿no? ¿Y qué decía Tertuliano? Pues realmente ha sido difícil encontrar lo que decía este señor, pero hemos encontrado una pequeña información, ¿no? Porque como Kardec dice, es que Tertuliano decía que sí o sí estas mesas giraban. Pues bueno, vamos a ver dónde se menciona esto. Por ejemplo, en la Inmaculada, este libro de disertación filosófica e histórica, escrito por el licenciado don Francisco Elguero, ¿vale? Escrito en México, a ver, aquí lo pone, en el 1905, ¿vale? Aquí vamos a ver, es un libro que tenemos que entender, primero de todo, que está escrito por una figura totalmente cristiana y opuesta al espiritismo. O sea, iba en contra del espiritismo, no que sea opuesta, sino que buscaban sacarlo, ¿no? Pues no quisieron investigar un poquito más allá, porque además las argumentaciones que en este mismo artículo dan, pues son bastante pobres, y si con una buena conocimiento de la doctrina podremos entenderlo, ¿no? En este caso, bueno, ahí os presentaba el libro. En el capítulo 8, titulado Espiritismo o magia antigua, comienza hablando de Tertuliano. Y dice que Tertuliano, en el siglo II, exclamaba: los magos evocan fantasmas. Estamos hablando en el siglo número 2, o sea, es que hace 200 años después de la muerte de Cristo. Después de provocar apariciones sacrílegas, hacen pronunciar oráculos a los niños, operan maravillas, girando en torno de un círculo preñado de prestigios, y cuando quieren, sumergen a sus víctimas en el sueño, cosas todas que verifican por mediación del demonio, del mismo modo que ejercen el arte adivinatorio en torno a las mesas. Bueno, esto es un tema más complejo, porque siempre vamos a entender que la mediumnidad que condena en este caso Tertuliano, o también que en general los cristianos de la época de Jesús condenaban, era la mediumnidad usada para decir: ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y voy a casarme con Pepita? No. La mediumnidad es para el progreso moral de la persona. Ese es el fin que hablábamos, ¿no? El fin primero, que es el mismo que nos rescata el espiritismo, ¿vale? Entonces, vemos pasando por Tertuliano, volvemos, ¿no? al libro de los médiums, a este punto 60, donde dice que durante cierto tiempo este fenómeno alimentó la curiosidad en los salones, hasta que las personas se cansaron de él y pasaron a cultivar otras distracciones. Es decir, en los salones, y bueno, aquí en España también hasta hace poco, se ha usado este contacto con la espiritualidad como distracción, como algo curioso, fantástico, ¿no? Y que pues realmente ver a una mesa moverse y dar señales de consciencia, pues era muy interesante. Aquí fue donde Kardec empezó a interesarse por este fenómeno, y tras, ¿qué fueron? 1 o 2 años de ver los fenómenos, comenzó a creer, ya después de haberlo investigado, ¿no? Durante este tiempo. O sea, él tardó en convencerse. Dice que pasaron a cultivar otras distracciones esta sociedad y que solo lo consideraban como un entretenimiento. Kardec nos dice que 2 causas contribuyeron a que las mesas giratorias fueran dejadas de lado. En relación con las personas frívolas,
es decir, que no tenían interés, la causa fue la moda. Ahora nos pararemos en esto, que raramente les permite consagrar 2 inviernos seguidos al mismo pasatiempo, aunque fijémonos que a este le consagraron 3 o 4, ¿vale? Estamos hablando de 3 o 4 años que estuvieron estas mesas de moda. O sea, todo un prodigio para ellas, y sabemos que las modas no duran apenas una temporada, ¿vale? Una estación, o incluso pues un año y ya se acabó, porque llega la siguiente, llega algo que nos... ¿no? Esta es una de las razones por qué esto de las mesas no lo vemos más. A día de hoy fue una moda y punto. Entonces, entendiendo que es una moda, es una costumbre o práctica que predomina en una determinada región durante un tiempo específico. Se manifiesta como una tendencia seguida por un amplio sector de la sociedad. Pero es que además funciona como un mecanismo que influye en las decisiones individuales. Eso ya lo sabemos, y el capitalismo además nos guía fantásticamente con estas modas, ya que a través de cierta presión social orienta a las personas sobre qué consumir, usar o hacer. Pues hace unos años veíamos la moda emo, vimos la moda de los 80, hemos pasado por tantas modas y ahora seguimos viendo con modas y tendencias de Japón, que ya están llegando aquí, lo vemos, y durarán el tiempo que duren y cambiarán. ¿Vale? ¿No? Pues igual pasó con las mesas giratorias. Por su parte, las personas respetables, es decir, aquellas que estaban estudiando con seriedad estos fenómenos y observadoras, descubrieron que en el fenómeno había algo muy serio y estaba destinado a prevalecer. Abandonaron las mesas giratorias para ocuparse de las consecuencias. ¿Qué lo estaba produciendo? ¿No? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué significaba? ¿Por qué había mensajes? ¿No? Todo esto que vimos en estas nociones preliminares del libro de los médiums. Y nos dice Kardec que estas son mucho más importantes, es decir, dejaron el alfabeto por la ciencia. Ese es todo el secreto de este aparente abandono, con el que hicieron tanto alboroto los burlones. Bueno, pues vemos claramente que no se dejó así porque sí, es que siguió evolucionando la cosa hasta el día de hoy. ¿Y cómo sería posible que una doctrina filosófica y científica partiera apenas de unas mesas que giraban? Pues aquí lo vemos, realmente, ¿no? Ya habían estas comunicaciones, habían unas consecuencias, se empezaron a ver que habían espíritus o inteligencias que estaban moviendo estas mesas y que venían con mensajes muy claros, y que habían además muchos tipos de espíritus, que no eran solo espíritus perfectos, sino que habían malos, habían gente familiares. Ostras, de pronto mi sobrino que murió y falleció en un accidente de coche a través de un medium que ni lo conoció, ni se le ha hablado de él, me está haciendo llegar una descripción de cómo era, me cuenta cosas de que sabe de nuestra vida y de nuestra relación personal. ¿Acaso mi sobrino es un demonio? ¿O acaso mi sobrino es un santo? No, es un espíritu en el estado evolutivo en el que estaba. Punto. ¿No? Entonces, todo esto que hablábamos de demonios, de ángeles, no, es una escala mucho más amplia, ¿vale? Y vamos entonces a conocer a través de esta doctrina filosófica, pues todas esas consecuencias morales de nuestro comportamiento en esta vida y hacia dónde vamos después de la muerte, como bien leíamos en Vida Feliz. En el punto 60 continúa diciendo que sea como fuere, el fenómeno de las mesas giratorias será siempre el punto de partida de la doctrina espírita, es decir, del espiritismo. Por eso debemos dar algunas explicaciones al respecto, y con mayor razón aún porque al mostrar los fenómenos más simples, el estudio de sus causas será más fácil y la teoría, una vez establecida, nos dará la clave de los efectos que son más complicados.
Pues es que Kardec va a regresar una y otra vez sobre estos mismos temas en el curso de esta doctrina. Y fijémonos, lo que ya va avanzando, o sea, fijémonos lo avanzado que estaba este pedagogo que usaba una metodología que no fue afianzada hasta el siglo XX. O sea, Kardec estaba usando esta metodología de Jerome Brunner, nacido en 1915 y falleció en 2016, hace nada. Esta pedagogía se llama currículum en espiral, que es lo que estamos haciendo en nuestros estudios. Por eso podemos ir, ¿no? y empezar desde cualquier punto, porque siempre, ¿no? Asistir a un centro espírita, lo bueno que tiene es que vamos recopilando y pasando una y otra vez y aumentando, ¿no? en espiral sobre estos conocimientos, y cada vez el conocimiento es mayor. Entonces, Brunner nos decía que el aprendizaje había de ser progresivo y que profundizáramos de esta manera en los conocimientos con el tiempo, en lugar de esta metodología que conocemos, que se adquiere de una manera lineal y estática. No, esto no lo queremos. Esta metodología vamos a encontrarla totalmente en la obra de Kardec. Y en este caso, las mesas van a ser este eje central para comprender los fenómenos que vamos a ir encontrando a continuación, a lo largo de todo este libro, para entender todas las manifestaciones. En el punto ya 61 dice que para que este fenómeno se produzca es necesaria la intervención de una o de muchas personas dotadas de una aptitud especial a las que designaba con el nombre de médiums. Y siempre sale esta cuestión, ¿no? Que dicen, ¿todos somos mediums? Bueno, pues vamos a ver qué dice Kardec, ¿no? Según Kardec, toda persona puede sentir la influencia de los espíritus en mayor o menor grado. Esta facultad es inherente a todo ser humano. Todos estamos en contacto, todos hemos tenido una inspiración o hemos sentido, ay, he sentido a mi abuela que falleció y ha sido un momento y pum, ¿vale? Pero de alguna manera siempre estamos en contacto, por mínimo, por esa inspiración. No obstante, no todos son considerados como médiums propiamente dichos. Para que alguien sea reconocido como un médium, esta mediumnidad ha de ser ostensiva, es decir, claramente manifiesta y con efectos que se puedan percibir. Esto va a depender siempre de la sensibilidad de su organismo, es una cualidad orgánica, física, y que se expresa de formas muy diversas, ya que no todos los médiums poseen las mismas capacidades ni experimentan los mismos fenómenos. Esto ya sabemos, ¿no? Y aquí es donde vamos a expandir toda esta información. Pues existen muchas variedades de la mediumnidad dependiendo del tipo de manifestaciones que cada uno pueda percibir. Aquí, si queréis saber más, podéis ir al ítem 159 de este mismo libro de los médiums. Y para que se den estas manifestaciones de las mesas giratorias, continúa Kardec en el punto 61 diciendo que el número de los cooperadores es indiferente, a no ser que haya entre ellos algunos médiums cuya facultad se ignora. En cuanto a los que no tienen mediumnidad, su presencia no produce ningún resultado e incluso podría ser más perjudicial que útil debido a la disposición con que muchas veces participan. Y volvemos a estas consecuencias morales. Pues es que vamos a recordar que los fluidos mentales que producimos, que emitimos, influyen directamente en ese ambiente psíquico en el que se dan los fenómenos y afecta tanto a nuestro propio estado como al de las personas con quienes compartimos espacio. Si ponemos trabas, ¿no?, con negatividad, o ponemos freno, realmente puede causar también una acción sobre esto. No obstante, en este aspecto hay médiums que gozan también de mayor o menor poder, ¿no? También todo esto va a depender de muchos factores. Por consiguiente, producen efectos más o menos notorios. Muchas veces un médium poderoso producirá por sí solo más que otros 20 juntos. Y bastará con que coloque las manos en la mesa para que en ese mismo instante se mueva, se eleve
dé la vuelta, de saltos o gire con violencia. Bueno, ya para finalizar entonces este estudio, conociendo estas primeras nociones para que se produzcan los fenómenos, os invito a que trabajemos, y el espiritismo nos invita más bien, a que trabajemos con una mente receptiva, confiante, perseverante, con un estudio profundo, con esa certeza de que el conocimiento de las cosas simples son los cimientos donde se van a sentar las enseñanzas divinas, recordando una de estas importantes lecciones que nos dan los espíritus superiores en el espiritismo en su más simple expresión. Justamente el punto siguiente, si empezamos con el 35, acabaremos este estudio con el 36, que dice que el verdadero no es aquel que cree en las manifestaciones, sino aquel que aprovecha las enseñanzas dadas por los espíritus. Pues de nada sirve creer si la creencia no le hace dar un paso al frente en el camino del progreso y si no le torna mejor hacia su prójimo. Bueno, pues muchas gracias. Acabamos aquí el estudio de hoy. Nos vemos el próximo martes o el próximo miércoles si estáis en el podcast.